momento la norma NOM 009 del 2011. Como todas las normas que hemos venido revisando, pues su objetivo general tiene que ver con conocer los lineamientos que establece esta norma sobre las condiciones de seguridad para trabajos en altura. Específicamente está estableciendo los lineamientos para trabajos en altura. Al igual que todas las otras, vamos a revisar los indicadores de cumplimiento, qué es lo que dice la norma, cuáles son sus componentes y cuáles son los medios de verificación. Con ello pretendemos que adquiramos todos los conocimientos relativos a las condiciones de seguridad para realizar los trabajos en altura y que todos asumamos la oportunidad de asumir los papeles proactivos en el ámbito laboral, en cualquiera de los espacios en los que nos estemos desempeñando y que tengan que ver con la salud ocupacional. Pues el objetivo de este webinar es establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de los riesgos laborales en la realización de trabajos en altura. Y la aplicación de esta norma, como todas las normas oficiales, pues es vigente y rige en todo el territorio nacional. Y aplica a absolutamente todos los centros de trabajo en los cuales se realicen trabajos en altura. Bien, revisamos rápidamente también, como en todas las otras normas, cuáles son las obligaciones del patrón, cuáles las obligaciones del trabajador y por supuesto cómo vamos a verificar o cómo verifican las instancias de verificación, valga la redundancia, el cumplimiento y la adecuación a esta norma oficial mexicana. El patrón está obligado, como todas las normas lo establecen, a contar con su sistema de atención, prevención y preservación en materia de salud. Específicamente para los trabajos en altura se hace mucho énfasis en esto, al igual que en trabajo en espacios confinados y trabajos de soldadura y corte. Estas tres normas están muy relacionadas porque el trabajo de altura, lo vamos a ver en el desarrollo de la actividad, también incluye trabajos en espacios confinados o se relaciona también. Y por supuesto también con las normas de soldadura y corte, porque también hay momentos en que estas actividades se ejecutan en altura. Como son actividades consideradas de muy alto riesgo para el trabajador, pues se hace mucho énfasis en la prevención, para la preservación de la salud y por supuesto para evitar la mortalidad por accidentes que se generen durante la ejecución de este tipo de trabajos. La norma establece entonces que el patrón debe contar con su sistema de atención, de prevención y de preservación en materia de salud. Y que ese sistema de atención debe estar sustentado en lo que es el análisis de riesgo, ya hemos hablado mucho de esto, previo a una de las primeras actividades a ejecutar en el diseño de los programas y de los procedimientos y del establecimiento de las medidas de seguridad tiene que estar dado por el análisis de riesgo y por supuesto también sustentado en el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de la empresa en la que estemos realizando las actividades. Ese análisis de riesgo, ese diagnóstico de seguridad y de salud y ese sistema completo de atención, de prevención y preservación de la salud debe estar documentado en los estudios, en los programas, en los procedimientos que se establecen, en las medidas de seguridad que se describen y que deben ser de obligatorio cumplimiento, en las acciones de reconocimiento para la evaluación y control de los contaminantes químicos que puedan estar presentes en el ambiente laboral y por supuesto
cómo va a ser y cómo se hace y qué se consigue en lo que sería el seguimiento de salud de los trabajadores. La asignación y el uso de los equipos de protección personal, el cumplimiento de las capacitaciones, y en este caso, cuando hablamos de trabajos en altura, pues es muy importante tener la capacitación para realizar el trabajo en altura por las características especiales que conllevan y que vamos a desarrollar en la charla de hoy. Por supuesto, todas las actualizaciones y todos los registros administrativos. Todo eso lo debe disponer el patrón, lo debe tener a disponibilidad y debe demostrarlo, entregarlo para la verificación de cumplimiento cuando se hacen las visitas de supervisión o las guías de recorrido para ver la adecuación a esta norma. El trabajador, como siempre, pues también tiene corresponsabilidad en esto. El trabajador, como siempre, está obligado a participar en las capacitaciones. Les adelanto aquí ya una de las indicaciones del trabajo en altura. Si el trabajador no tiene la capacitación para realizar este tipo de trabajo, no puede ejecutarlo. Y como decíamos que es una de las actividades mayor riesgo, pues por supuesto evitar los accidentes es una corresponsabilidad tanto del patrón como del trabajador. De manera que esto incluye pues esas obligaciones que el trabajador también tiene. El acudir a las capacitaciones, el cuidado del equipo de protección personal que se le ha entregado, el notificar de manera oportuna cualquier condición de inseguridad o de deterioro de los equipos de protección personal. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué es un trabajo en altura? ¿Cómo lo define? Si revisamos referencias bibliográficas relacionadas con el trabajo en altura a nivel mundial, nosotros quizás podemos conseguir algunas diferencias en cuanto a cuál es la altura física que se establece para considerar un trabajo en altura. En términos generales, si es superior o igual a 1.50 metros. Toda labor o trabajo que se realice a una altura física igual o superior a 1.50 metros. En algunos otros países se considera 1.8, en alguno que otro país se considera más de 2 metros, pero esta que establece incluso la norma mexicana de 1.50. Por supuesto, al decir que es igual o superior, incluye a cualquiera otra de estas limitantes de otros países establece. ¿Qué incluye? ¿Para qué se realiza un trabajo en altura? ¿Qué actividades laborales se ejecutan en altura? Pues fíjense ustedes que lo vemos siempre, lo vemos muy frecuentemente, que trabajo en altura se puede realizar para las tareas de mantenimiento y reparación, para el montaje de instalaciones, donde es preciso utilizar escaleras o equipos para acceder a la zona de trabajo, las tareas de restauración de edificios u obras de arte, trabajos donde se utilicen andamios, trabajos de tipo vertical para montajes de superestructuras como antenas, limpiezas especiales de plataformas, elevadoras, en tejados, corte de árboles, rampas, etc. Pero también se incluye en trabajo en altura, y es algo de lo que les adelanté un poquito antes, el riesgo de caídas en aberturas en las superficies de trabajo, tales como las perforaciones, los pozos, los cubos o túneles verticales. Recuérdense que este tipo de superficies o de áreas de trabajo también entonces se consideran como espacios confinados. Por eso les decía que está muy relacionado acceder a un túnel, acceder a un pozo, acceder a un cubo o a una tanquilla de espacios reducidos implica que el trabajador debe descender por ese espacio reducido para realizar el trabajo. Y ese descenso se realiza en la utilización de estos elementos de trabajo en altura. Por eso son considerados en esta norma. Ese tipo de trabajo, aquí les tengo algunas imágenes, algunas gráficas, ustedes saben, las vemos muy rutinariamente en nuestro día a día. Pero
donde más se observa, donde más se ve, donde más se utiliza, es lo que tiene que ver con las edificaciones. Bien sea para la construcción, la construcción de grandes edificaciones, se realizan trabajos en altura, como mantenimiento o restauración de este tipo de edificaciones o estructuras. Otra de los trabajos en altura que muy frecuentemente vemos en las rutinas son el trabajo que ejecutan los trabajadores del área de la energía eléctrica. Las reparaciones a nivel de las postes de luz, para colocar ¿cómo se llama esto? Bueno, reposicionar los cables o reparar transformadores o cambiar transformadores. Quienes realizan este trabajo en el campo de la energía eléctrica son denominados linieros. Me disculpan, no sé si aquí en México reciben el mismo nombre, pero en general son linieros. También para la ejecución o el establecimiento de estos grandes, o bien sea puentes o estructuras metálicas ¿cómo llaman estos? En los pozos petroleros, estas columnas grandes que se utilizan allí. Y también, por supuesto, en trabajos rutinarios de las empresas cuando deben ser refraccionados algunos elementos que están en las alturas. Otro trabajo también que se realizan en altura y a veces se nos olvida o no lo consideramos es el trabajo que realizan los cuerpos de primera respuesta, tales como los cuerpos de bomberos, protección civil, en algunos casos Cruz Roja o grupos de rescate, en lo que implica pues el rescate en alturas y la utilización de elementos de acceso a esos niveles. Y también, como decíamos, el ingreso a espacios que pueden estar subterráneos, pero que implican el descenso también en más de 1.5 metros desde la superficie, o el ascenso para la limpieza, la refracción o el mantenimiento de estos grandes vehículos de transporte que serían los camiones cisternas. También pueden ser utilizados el trabajo en altura para en la parte de mecánica o de diseño, rediseño y mecánica de de los aviones, etc. Entonces, para la ejecución de este trabajo en altura, como decíamos que tiene que estar para calificarlo, es aquellos trabajos que se realizan a una altura de más de 1.5 metros, pues por supuesto necesita o requiere de estructuras para alcanzar el nivel en el cual se va a ejecutar el trabajo. Existen 4 estructuras para realizar este tipo de trabajo. Tenemos los que son los andamios, de los cuales hay 2 tipos. El andamio tipo torre o estructura, que son estos andamios de diferentes niveles, que son de elementos tubulares de resistencia, y que pueden tener, son fijos o que pueden tener ruedas. Esto ya lo vamos a ver en los siguientes encuentros, donde vamos a hablar de las características específicas y las condiciones generales y de seguridad específica para cada uno de estos elementos. Entonces, los andamios tipo torre lo ven mucho en el área de construcción, pero también lo vemos en las empresas, en las industrias, cuando están ejecutando algún trabajo que implique esto. Los andamios suspendidos, que también lo vemos en la parte de construcción o en reparación y mantenimiento de grandes edificaciones, que son estos andamios sin soporte en piso, sino que son sujetos a anclajes para permitir el ascenso o descenso del personal que va a ejecutar la acción. Como les digo, esto lo vamos a ver en el encuentro específico que hable de los andamios. Las que sí conocemos rutinariamente, porque hasta en tareas domésticas de casa se ejecutan, pues el uso de las escaleras de mano, de los diferentes tipos de escaleras que conocemos, escaleras tipo tijera, escaleras de apoyo,
escaleras para ascenso de grandes estructuras que son completamente verticales, etcétera. También hay unas especificaciones y unas indicaciones para su uso que veremos más adelante. Y ya la parte más mecanizada ergonómicamente hablando, que serían las plataformas de elevación, que son estas plataformas mecanizadas que permiten el ascenso a través de estas estructuras que pueden ser móviles, un medio de transporte, y que nos dan el acceso a el nivel en que se requiere ejecutar ese trabajo de altura. Bien, ¿existe riesgo en la ejecución de este trabajo? Ya les decía, sí. Son consideradas las actividades que se realizan en altura, es decir, esos trabajos en altura, son considerados como una actividad de muy alto riesgo. De hecho, es una de las principales causas de accidentalidad y muerte en el trabajo. Y sobre todo en el área de la construcción, por lo que les he dicho que en construcción básicamente tienen muy alto porcentaje de ejecución de actividades en altura. Entonces, tristemente, pues ocurren estos accidentes de trabajo relacionados al trabajo en altura y que en muchos casos, dependiendo de la altura, por supuesto, en la que esté el trabajador, y del cumplimiento o no de las condiciones de seguridad que se deben llevar, pues ocurre una alta mortalidad también. Y si no ocurre mortalidad, pues tiene una alta tasa de lesiones secuelares, producto de estos accidentes de trabajo producidas en altura. El riesgo principal de un trabajo en altura, pues lógicamente es la caída. Y en este caso se llaman caídas libres. Es una caída cuando el trabajador no utiliza los elementos de seguridad que deben estar utilizando, no está sujeto, no está fijo, no usa los elementos que evitan esa caída y puede, por supuesto, el trabajador caer. No solamente la caída del trabajador, sino que también hay caída de las herramientas o los equipos que el trabajador esté utilizando y que pueden ocasionar, por supuesto, también lesiones a otros trabajadores que estén abajo o al propio trabajador que está ejecutando el trabajo en altura. Pero existen otros riesgos que están asociados. El trabajo en altura, imagínense ustedes, hagamos un ejercicio de esto, el trabajo que está ejecutando ese trabajador está prácticamente en el aire, sobre todo en estos elementos de los que estamos hablando, salvo en las plataformas de elevación. No hay cómo sostenerse el trabajador, sino a través de estos elementos de sujeción que ya vamos a ver más adelante. Y en general, ese trabajador tiene que hacer un sobreesfuerzo para mantenerse en el nivel en el que tiene que ejecutar el trabajo, para mantener estable esas estructuras de anclaje que lo están soportando. Y aparte de eso, pues tiene que hacer los ejercicios, los movimientos que implican la ejecución de la tarea que va a realizar. Y asociado a todo ello, pues también se expone a riesgos circundantes. Uno de los riesgos circundantes que más frecuente, ya lo veíamos ahí en algunos de los casos, es el contacto eléctrico. Incluso puede ser con corrientes de alta tensión. Ya les hablaba de los trabajadores de la industria eléctrica, estos trabajadores de tipo liniero, que pueden tener contacto con los grandes cables de alta tensión, y por supuesto también allí es una de las causas más frecuentes de muerte en este tipo de ejecución de trabajos. También pues la exposición a los contaminantes químicos o biológicos, bien sea en altura o bien sea porque esté en el espacio confinado. Por ejemplo, la construcción de grandes edificaciones, de grandes torres, que se hacen al aire libre, porque el trabajador está expuesto a condiciones ambientales, pues la velocidad del viento, la humedad que esté presente, la presencia de animales, tipo pájaros o cualquier de estos elementos que puedan estar, el trabajador va a estar expuesto a todos esos riesgos.
También pues puede percibirse golpes o cortes en las manos. Ya les hablaba del uso de las herramientas, ya les hablaba de la caída de los objetos y por supuesto si estoy al aire ambiente pues también estoy expuesto a temperaturas extremas. En épocas de frío pues a temperaturas muy bajas y en lugares o en épocas de calor pues a temperaturas sumamente altas. Entonces, fíjense cómo estos trabajos ejecutados en altura tienen alto riesgo. Ese riesgo tiene que ser controlado. Es una de las características de la salud y la prevención y la salud ocupacional a través de la seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Controlar esos riesgos para prevenir las lesiones a la salud y prevenir, por supuesto, las muertes. Y como todo control de riesgo, hay que aplicar ciertas medidas. Y como todo control de riesgo, hay medidas de tipo colectivo y medidas de tipo individual. Entre las medidas de control de riesgo para la seguridad colectiva de todo el grupo de trabajadores e incluso de los trabajadores que pueden no estar en esa área, pero que están cercanos, la primera medida de seguridad colectiva es delimitar el área de trabajo. Es establecer los límites, evitar el paso de personal no autorizado, es señalizar los riesgos presentes durante la ejecución de esas actividades en esa área, etc. Entonces, la delimitación del área, ¿verdad? Y la señalización. Y otra medida de seguridad colectiva es la colocación de elementos que impidan la caída de este trabajador o estos trabajadores. Y en el caso de los trabajos en altura, es la colocación de redes de seguridad. Entonces ya vemos allí algunas de las imágenes que se colocan en esos espacios. Por supuesto, la red de seguridad debe estar colocado al nivel en donde los trabajadores, o por debajo del nivel de donde los trabajadores van a estar ejecutando su actividad laboral. Y por supuesto, las redes de seguridad tienen que tener unas especificaciones y unas características muy específicas, sobre todo de soporte, de anclaje y de resistencia al peso. Y deben estar validadas o certificadas desde su origen. Y entonces las medidas de seguridad individual, que sí ya conocemos todos, que son los equipos de protección personal. Y como les hablaba en la revisión de los espacios confinados, los elementos básicos, primordiales para realizar el trabajo en altura, el equipo de protección personal más importante es el uso de arnés. El uso de este elemento que es lo que va a asegurar a ese trabajador a el anclaje que debe colocar para evitar precisamente las caídas que son las que ocasionan las lesiones severas al trabajador o incluso la muerte. Entonces, obligatorio uso del arnés para realizar trabajos en altura. Y por supuesto el resto de los elementos de seguridad que tiene que cumplir, como por ejemplo el uso de el casco, el uso de los protectores oculares, el uso de la protección respiratoria si va a estar expuesto a contaminantes químicos, el uso de guantes de acuerdo adecuados al tipo de actividad que va a ejecutar, y por supuesto el traje, que debe ser siempre un traje tipo de estos trajes completos, el uso de los elementos de protección de pies, como son las botas de seguridad, que tienen que tener la característica de ser antirresbalante. Recuérdese que en la revisión del encuentro anterior hablamos mucho de lo que son los equipos de protección personal. Entonces, recordar que la selección del casco, de los guantes, de las botas e incluso del traje tiene que ver con el riesgo específico al que el trabajador se va a encontrar. Y como les hablaba de que uno de los riesgos asociados puede ser la exposición a corrientes eléctricas, entonces el casco, los guantes y las botas deben ser de elementos que eviten la transmisión de la energía eléctrica. ¿Ok? Bien, y aquí tienen otras figuras que son los elementos que van a ser de sujeción
de ese trabajador o de anclaje para evitar o sistema de prevención de caídas, que ya vamos a empezar a ver ahora. Entonces, estos serían los equipos de protección personal. Este arnés de que hemos hablado mucho, el arnés es el que se coloca el trabajador en su cuerpo, debe ser un arnés de cuerpo completo, no puede ser un arnés nada más de cadera, tiene que ser un arnés de cuerpo completo que asuma cadera y la parte del tórax, y ese arnés se debe sujetar siempre a un elemento de anclaje que es el denominado línea de vida. Es decir, el trabajador se coloca el arnés, ¿verdad? Que es el que va a permitir que el cuerpo del trabajador se ancle a una línea de seguridad o línea de vida, de manera que si ocurriese algo o el trabajador pierde el equilibrio o viene un elemento de viento fuerte y pues el trabajador puede quedar siempre sujetado a través de esa línea de vida y se evita la caída. Los riesgos siguen presentes, los riesgos de salud pueden seguir presentes porque el trabajador puede sufrir lesiones provocadas también por esa caída, pero va a depender de su peso, de la distancia que recorre, de la capacidad de disminución de la fuerza de amortiguación que tenga el sistema que esté usando, etcétera. Pero recuerden que siempre un trabajador que pierde el equilibrio y queda suspendido por el arnés puede tener lesiones severas. De hecho, se describe, no les traía esa información ahorita, la podemos ver en los encuentros anteriores, un síndrome específico que es el denominado el síndrome del arnés, que tiene que ver con las lesiones de severidad que va a presentar ese trabajador y sobre todo dependiendo del tiempo que quede suspendido mientras se da la maniobra de rescate que debe ser ejecutada. ¿Okay? Entonces, fíjense, si un trabajador pierde su punto de soporte, el trabajador puede caer, pero va a quedar sujeto a esa línea de vida a través del arnés que tiene colocado. Considerar también, ya lo vamos a ver más adelante, que dependiendo de cuál sea el punto de sujeción, puede que este trabajador al caer haga un efecto péndulo, y puede llegar a tener traumas al golpear su cabeza o partes corporales con los elementos de soporte del elemento de elevación que esté utilizando, ya sea a través de los ¿cómo se llama? Los estantes, los elevadores o cualquier otro elemento como las paredes en los casos de construcción, los bloques, etc. Aquí les hablaba de esta línea de seguridad que puede ser una línea de seguridad que esté en vertical o una línea de seguridad que esté en horizontal. La sujeción del arnés o la colocación del punto de anclaje del arnés a través de esto que vamos a llamar las cintas de colocación al punto en el que se une, que va a permitir una movilización, bien sea en ascenso o en descenso, o en desplazamientos laterales, dependiendo de si es vertical u horizontal. Si ese punto de anclaje está a nivel de la cadera, si ese punto de anclaje está a nivel superior o el punto de anclaje está a nivel inferior de ese trabajador. Lo vamos a ver más adelante. Ese sistema de prevención de caída requiere de unos implementos para detener esa caída. Y aquí lo vemos. Hay dispositivos anticaída. Estos dispositivos pueden ser automáticos, de recorte automático o no. Puede ser que el trabajador necesite hacerlo, pero son dispositivos anticaída, que es lo que se llamaría como el freno. Los dispositivos de elevación o ascenso, donde el trabajador asciende, lo ven mucho, pero hay unas fotografías allí cuando el trabajador, utilizando esos sistemas de detención de caída, hace el ascenso mediante un poste o lo que sea, a través de sus sistemas de seguridad, va ascendiendo. Lo usan también los linieros cuando no están utilizando las plataformas. Los dispositivos de descenso, porque así como voy subiendo, pues debe permitir
que el trabajador afloje y vaya controlando su descenso a través de estos dispositivos, y los dispositivos de conexión, que son los que me permiten unir las cuerdas o las cintas a estos elementos de soporte o a estos anclajes, que serían las conexiones, las eslingas que tenemos acá abajo, y estos que son los conectores, que serían los llamados mosquetones, conocidos mosquetones, de diferentes tipos, de diferentes calibres y todo. Ojo aquí con la parte de mosquetones. Jamás se debe unir un mosquetón a otro. Los mosquetones siempre se unan es a la cinta o a la eslinga, ¿ok? No un mosquetón a otro mosquetón. Son elementos de seguridad. Entonces, este diagrama nos permite ver en conjunto lo que es ese sistema de protección del caída del que estoy hablando. Está el arnés colocado en el trabajador. Ese arnés se une mediante un sistema de anclaje a lo que es la línea de vida, que a su vez está anclada en 2 puntos, a veces hasta en 3 puntos, pero son anclajes fijos, y el arnés a través de el anclaje en la línea de vida generalmente sí es un anclaje que nos permite hacer amarres móviles. Esta cinta que une al trabajador a la línea de vida tiene un elemento que es un absorbedor del choque, son los que absorben la resistencia que se pone en la caída para que el daño del trabajador sea menor. Acuérdense que en la caída actúan lo que son las leyes de la física, la atracción por la ley de gravedad, el peso del trabajador va a ser, tiende a ser al centro de la Tierra por la ley de gravedad, dependiendo de la altura de su superficie corporal y la velocidad que lleve, pues las lesiones van a ser mayores. Entonces, siempre deben estar estos elementos. La línea de seguridad con sus anclajes, 2 o 3 anclajes fijos, la conexión del arnés del trabajador al punto de línea de vida, que generalmente son móviles y que incluyen este elemento de absorción. Y los ascensos y descensos, cuando son requeridos en los espacios verticales, pues incluirían estos otros elementos que permiten el ascenso o el descenso o ambos. Este sistema de detención de caídas, entonces, a modo de conclusión, incluye los anclajes, incluyen los soportes del cuerpo e incluyen los medios de conexión. Y todos estos elementos tienen que ser compatibles. Esto es muy importante. Tienen que ser compatibles. No puedo utilizar de diferentes modelos o diferentes soportes. Acuérdense que todo esto tiene que estar certificado porque pueden producirse fallas que conllevarían a la caída y a la lesión severa del trabajador, incluso su muerte. Bien, esto es muy técnico. Eso quizás si no les gusta, si no hay, ustedes nunca han hecho rapel o no les llama la atención esa parte de rapel o esta parte de actividades, el rapel a nivel deportivo también requiere de estos mismos elementos que hemos hablado. Si no les llama la atención, pues a lo mejor son cosas que usted dice, bueno, sí, ya me las está diciendo eso. Pero si nos vamos ya directamente a la parte de salud ocupacional, recordemos que nosotros como trabajadores del sector salud ocupacional somos corresponsables de la seguridad del trabajador. Por lo tanto, debemos conocer y reconocer cuáles son las medidas de seguridad en estos sistemas, porque nosotros debemos velar que el trabajador cumpla con el equipo de protección personal y que ese equipo de protección personal esté en las condiciones en las que debe estar para darle la seguridad. Pero también tenemos la responsabilidad de decir si ese trabajador va a cumplir o no va a cumplir ese tipo de trabajo. Aquí les muestro, mire, este trabajador no está utilizando el soporte, ni está utilizando una escalera, ni está utilizando los elevadores. De manera que este trabajador está utilizando el mecanismo de ascenso y descenso que dan estos sistemas de evitar caídas. Como les decía, es a través de las cuerdas. Él sube o desciende a través del uso de cuerdas y esas cuerdas, el ascenso o el descenso, los maneja el trabajador a través de los sistemas de conexión, que serían los conectores
tipo mosquetones, los de deslizamiento, de resistencia, etc. Bien, entonces, el sector salud, los médicos en el área de la salud ocupacional debemos hacer la evaluación desde el punto de vista de la salud a ese trabajador que va a realizar ese trabajo en altura. ¿En qué momento se realiza esa evaluación médica? Pues se realiza en el examen médico preempleo. Se debe enfocar a los riesgos que va a presentar ese trabajador y en sus capacidades para poder enfrentar ese riesgo. En el examen médico preempleo, en el examen médico periódico, para ver qué tipo de afectación ha tenido el trabajador durante ese año de ejecución de este tipo de actividades, y en el examen medio previo a la ejecución del trabajo en altura. Entonces, fíjense que se evalúa en estos tres momentos. En el preempleo, que lo debo considerar cuando el trabajador dice que está optando para un trabajo en altura. En el examen médico periódico, porque ha ejecutado a través de todo un año ese trabajo en altura, pero también cada vez que él vaya a ejecutar el trabajo en altura. Esto lo vemos siempre. Y son los trabajadores que llegan porque, mire, voy a hacer trabajo en altura, me dicen que tengo que venir al servicio de salud ocupacional. Ahora vamos a ver por qué va y qué es lo que voy a hacer en esa evaluación médica. Fíjense que lo que he visto, no solamente acá en México, sino en mi país y en otros países en general, pareciese que el trabajo en altura, el trabajador viene y el mismo trabajador lo dice así: vengo para que me tomen la atención porque voy a hacer trabajo en altura. No, el trabajo en altura, la evaluación de ese trabajador no solo incluye la evaluación de sus niveles de presión arterial. La evaluación del trabajo en altura, del trabajador para trabajo en altura, incluye datos que son muy relevantes para saber si ese trabajador estará apto o no para ejecutar ese trabajo. Por ejemplo, hay que preguntarle al trabajador si en el momento en que está yendo a solicitar el permiso para realizar el trabajo en altura, si en ese momento tiene dolor de cabeza. ¿Por qué es importante determinar si el paciente, el trabajador en ese momento presenta dolor de cabeza? Porque fíjense todo el nivel de esfuerzo de que ya yo le hablé que va a ejecutar ese trabajador para poder hacer el trabajo en altura. El soporte con el arnés, en la propia altura que le va a modificar su parámetro fisiológico. Entonces ese simple dolor de cabeza se puede agravar por estas condiciones y se puede complicar ese trabajador, al cual no le hicimos esa simple pregunta. ¿Le duele la cabeza en este momento? Si ese trabajador tiene dolor de oído, y ya vamos a ver por qué, un dolor de oído, aparte de la presión que está en el conducto auditivo, recuérdense que el oído tiene mucho que ver con lo que es el equilibrio. Por lo tanto, cuando yo tengo infecciones en los oídos o tengo aumento de presión de los oídos, me altera el nivel el equilibrio. Y un trabajador en altura tiene que manejar muy bien el equilibrio, ya lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, si ya el trabajador refiere que tiene vértigo, tiene mareo, ahí le está diciendo, mire, tengo afectación de mi sistema vestibular, por lo tanto mi equilibrio está alterado. Entonces, un trabajador que no puede mantener el equilibrio en piso, ¿cómo va a mantener el equilibrio en altura? Esos son elementos sumamente importantes. Los antecedentes personales patológicos relevantes. ¿Cuáles? ¿Por qué será importante saber si el paciente es diabético o no? Es importantísimo preguntarle al paciente, ¿usted es diabético? Sí. Ah, muy bien. ¿Qué toma para controlar su diabetes? ¿O cómo la controla? ¿Usa insulinas o no? Si usa la insulina, ¿a qué hora se la colocó? Si usa hipoglicemiantes orales, ¿a qué hora se los tomó? Y si es diabético y usa estos elementos de control de glicemia, ¿a qué hora consumió su último alimento? ¿Por qué? Porque si el paciente no ha comido y es diabético, pero se tomó o se colocó su esquema de insulina, ese trabajador puede hacer un episodio de hipoglicemia estando en la ejecución del trabajo en altura.
y por supuesto va a aumentar o incrementar sus riesgos. El paciente es hipertenso, es importante saber qué toma y por supuesto es importante evaluar su nivel de presión arterial al momento antes de ejecutar el trabajo en altura. Si ha presentado arritmias, ¿por qué es importante saber si un trabajador tiene arritmias? Porque si un trabajador tiene arritmias cardíacas, al estar en alturas puede generar un episodio de arritmia. Importante saber si ha tenido episodios de convulsiones o sufre de epilepsia. ¿Por qué? Porque puede presentar un episodio de estos ejecutando acciones en altura. El antecedente de haber hecho enfermedades cerebrovasculares. Ya les decía, lo mismo que para la cefalea. Son pacientes que en general el riesgo para ejecutar este tipo de trabajo se incrementa. Y en algunos casos se triplica. Si tienen marcapasos colocados. Y otras cosas muy importantes es cómo está su agudeza visual y su agudeza auditiva. ¿Por qué es importante saber para el trabajo de altura si hay cambios en su agudeza visual? Imagínese usted que un trabajador tiene que estar ejecutando y es en electricidad y que son a nivel de detalles muy pequeños y el trabajador perdió su agudeza visual, no ve bien, no tiene visión diferencial de profundidades. Eso es un riesgo para el trabajo y para el trabajador. Hay pérdida de agudeza auditiva. ¿Qué tiene que ver la agudeza auditiva en el trabajo de altura? Pues imagínese usted que las indicaciones que le van a dar los supervisores y los compañeros de trabajo son indicaciones de modo verbal. Y si él no escucha o no oye la advertencia de peligro, la advertencia de que descienda, la advertencia de que suba, pues por supuesto que va a haber riesgo. Y el consumo de alcohol o drogas ilícitas también es importante. Sobre todo cuando se van a ejecutar los trabajos en altura, a inicios de semana, es importante preguntarle al trabajador si durante el fin de semana hubo consumo de alcohol, sobre todo el día previo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que el consumo de alcohol altera también la parte del equilibrio. Y las drogas de uso ilícito, pues por supuesto. En el caso de que haya algo de esto, pues habría que hacer las determinaciones que corresponden, como la antidoping o la prueba de alcoholemia. Y si el trabajador le dice que tiene miedo a las alturas, pues por supuesto, ¿cómo va a autorizarlo a que realice un trabajo en altura? Entonces, estos antecedentes son sumamente importantes. De manera que para hacer una evaluación al momento de realizar el trabajo en altura, no solamente es la presión arterial. Y aquí estarían los parámetros mínimos que vamos a evaluar, que sería la tensión arterial, y sabemos que el valor de tensión arterial límite para dar la autorización para ejecución de trabajo en altura tiene que estar por debajo de 130 la sistólica y por debajo de 90 la diastólica. Entonces, esos serían los límites. Posteriores de eso, pues ya hay hipertensión arterial, no podemos autorizar un ascenso. La frecuencia cardíaca es importantísima, ya lo decíamos por aquí, la presencia de arritmia, que pueden ser las frecuencias por debajo de 50 o las frecuencias mayores de 100, contraindicarían la realización de trabajo en altura. Los niveles de saturación de oxígeno, por supuesto, también son importantes en este momento, sobre todo los pacientes, ojo, post-COVID. Recuerden el síndrome post-COVID que se está presentando, sobre todo quienes han tenido afectaciones pulmonares. Si los niveles de saturación de oxígeno están por debajo de 94, no puede ejecutar trabajo en altura. Y para el caso de los antecedentes de diabetes, y sobre todo cuando le han informado que ha ingerido o ha colocado su tratamiento hipoglicemiante, pues si procede, realizar la evaluación de la glicemia capilar. Todo valor de glicemia capilar menor de 250 miligramos en un paciente diabético contraindicaría la realización del trabajo en altura. Y, como les hablaba mucho y hemos hecho énfasis, las pruebas de equilibrio. Valorar el equilibrio para autorizar los trabajos en altura. Esa evaluación del equilibrio, recuérdense que podemos hacerlo buscando nistagmos, medidas muy sencillas de ver los ojos del trabajador y hacerle que haga sus movimientos extremos hacia la parte exterior o hacia la parte interna, superior e inferior, para ver si se desencadena nistagmo. En caso de presencia de nistagmos, por supuesto, no se puede ejecutar el trabajo en altura. Y la evaluación de pruebas rápidas y muy sencillas del equilibrio,
que pueden ser a través de la prueba de desviación de los dedos índices, donde se le dice al trabajador, usted extiende sus dedos, el trabajador, perdón, sus brazos, el trabajador extiende sus brazos también, y le pide al trabajador que con su dedo índice trate de tocar su dedo índice. Entonces, si el trabajador logra colocarlo exactamente en donde usted tiene el suyo, o si el trabajador no consigue su dedo, se desvía, eso le está indicando que tiene alteraciones de equilibrio. Y las pruebas más sencillas, que son las pruebas de Romberg, a pedirle al trabajador que en posición completamente recta en supino, los pies juntos, los brazos a los lados, se mantenga unos minutos en posición estática, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados. Si el paciente se lateraliza, pues le está indicando que hay un problema de equilibrio. O las pruebas especiales de Babin-Kewell o la de Uberberg o la misma Romberg, que es la de hacer que el trabajador se desplace, ¿verdad? En punta talón, perdón, hacia adelante o hacia atrás. No necesariamente tiene que ser esta estrella, sino que usted le da un desplazamiento corto, y ve si el paciente no se lateraliza al realizar los movimientos. Recuerde que siempre va a ser en desplazamiento punta talón. Si algún movimiento de esto genera inestabilidad, pues el trabajador tiene alteración del equilibrio y no puede ejecutar el trabajo en altura. Te va a decir, pero bueno, ¿cuánto tiempo me va a llevar eso? Mire, mientras usted está colocando el estetoscopio, yo lo digo porque es lo que yo hago rápidamente. Mientras estoy colocando el estetoscopio, el barómetro para tomar la presión arterial, mientras le estoy colocando el saturómetro que me va a permitir medir la frecuencia cardíaca y su nivel de saturación, estoy preguntándole al paciente de una vez, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Tiene mareo? ¿Sufre de arritmia? ¿Tiene vértigo? ¿Usted es diabético? ¿Cuándo fue su última comida? Entonces, eso lo está uno interrogando rapidito. Y posterior a la toma de estos signos vitales, pues decirle al trabajador, venga, aparece aquí, ve a ver si tiene su Romberg positivo o no, y hacerle la prueba de evaluación rápida de equilibrio. ¿Por qué? Porque la norma establece que usted debe hacer una declaratoria de actitud. Usted debe decir si ese trabajador está apto o no para hacer el trabajo de altura. Eso implica una responsabilidad médica. El médico le va a dar su visto bueno y es responsable de los trabajos sobre la actitud física del trabajador. Entonces, imagínese que usted le diga a un trabajador que está apto para hacer un trabajo en altura, porque el valor de presión arterial estaba bien, pero resulta que ese trabajador en ese momento tenía un fuerte dolor de cabeza y el trabajador le dio una descompensación en altura y tuvo una caída, pues usted como médico es responsable porque usted lo declaró apto, ¿ok? Entonces debemos hacer las cosas teniendo la mayor objetividad cuando estoy dando esa declaratoria de actitud. De manera que la respuesta positiva a cualquiera de estos signos que hablamos, funcionales, o los síntomas que dijimos, o cualquier alteración de los parámetros vitales o de la prueba de equilibrio que dé alterada, ya eso le va a decir a usted, mire, usted no está apto para hacer este tipo de trabajo. Hay que buscar otro trabajador. Recuérdense que para los trabajos en altura no hay un solo trabajador. Siempre son varios. De manera que si uno no le salió apto, a lo mejor a alguno de los compañeros sí, o incluso al propio supervisor del trabajo en la altura, también se le hace la evaluación, porque si sus trabajadores no pueden, él tendría que subir. Por supuesto, todos tienen que tener la capacitación para trabajo en altura. Ahora, ¿quiénes de entrada no pueden ser aptos para trabajo en altura? Los menores de edad, las mujeres embarazadas o cualquier persona que tenga restricciones, llámense temporales o permanentes. Y por supuesto, aquel personal que no tiene la capacitación para hacer el trabajo en altura. Aquí le diría yo también, esto muy a título personal, aunque ya se hace referencia de ellos en estas revisiones a nivel internacional, se debe considerar la edad del paciente. El paciente de tercera edad triplica su riesgo. Y si usted tiene personal joven o más joven para realizar este tipo de trabajo,
no busque el personal de mayor riesgo para que lo ejecute. Tristemente vemos que muchos de las personas que realizan trabajo en altura son personas de tercera edad, tienen años ejecutando este tipo de trabajo. En ellos se triplica el riesgo, ¿ok? Y sobre todo, el peso corporal es importantísimo. Entonces recuérdense que estos sistemas de defensa para las caídas tienen una capacidad limitada, claro, muy alta para los pesos, pero es igual no poner un trabajador con sobrepeso para ejecutar este tipo de actividades. Entonces yo incluiría esas dos cosas para tenerlas presentes: tercera edad y peso corporal. Bien, resumiendo entonces, ¿cuáles son las fases de protección de la caída en un trabajo en altura? Lo primero, como siempre, eliminar los riesgos. Elimina el peligro, si puede. Si no puedo eliminarlo, delimítelo, haga el aislamiento. Si ya lo aisló, entonces trate de, en la ejecución de la actividad, evitar la caída del trabajador, haciendo el uso de los elementos que ya hablamos, bien sea mediante el uso de las barreras para evitar la caída, las medidas colectivas que hablábamos, que son el uso de las redes y de los elementos de aseguramiento del área, y los elementos de detención del caída que ya hemos hablado en este caso. Y el otro es el control, la supervisión y la seguridad que debe estar vigilada por el personal responsable para ello. Esas serían las fases de protección. Y para modo de como un checklist de que se debe llevar para trabajo en altura, nos dice que lo primero, ojo, tener la certificación de trabajo en altura. Y esa certificación incluye no solo la capacitación, el personal de salud ocupacional debe preguntarle al trabajador si tiene su capacitación y por supuesto recertificado en esas capacitaciones. También tiene usted que saber la identificación de los riesgos y peligros y el examen médico de aptitud que ya hemos hablado. Contar con el equipo de protección, todo lo que es el equipo de protección personal del que ya hemos hablado. Ojo que también se debe incluir los elementos de seguridad para las herramientas y los equipos que va a utilizar. Cancelar la actividad si las condiciones climáticas mejoran. Ya hablábamos de las condiciones climatológicas que pueden afectar cuando el trabajo en altura se realiza en exteriores. Y por supuesto siempre contar con el supervisor o el vigía experto, que es el que va a llevar la mayor responsabilidad durante la ejecución de ese trabajo. Si cumplimos cada una de estas cosas, nosotros podemos tratar en la manera de lo posible de garantizar al trabajador la ejecución en las mejores condiciones de ese trabajo. Pero eso sí, recordemos siempre que también el trabajador tiene su cuota de responsabilidad, que tiene que tener cuidado al trabajar en altura y no olvidar nunca anclarse a la línea de vida. Bien, recordemos, la seguridad es cosa de todos. Con esto concluimos esta charla de hoy. Espero que les haya aclarado muchas dudas, que les haya ayudado.